3. Ronald Mitchell, Dylan Yoko y Eric Miro. Sault Ste. Marie es una ciudad en el norte de Ontario, Canadá. Al otro lado del río St. Mary's está la ciudad gemela Sault Ste. Marie, Michigan. En 2011, Sault Ste. Marie, Ontario, llamada también Sioux, tenía poco más de 72,000 habitantes. Uno era Wesley Hallam, de 29 años. El 11 de enero de 2011, la mayor parte de su cuerpo fue encontrada flotando en un arroyo. Le faltaban la cabeza, las manos y los pies. Semanas después hallaron su cabeza y pie derecho en un vertedero de Michigan. El resto de sus restos no fueron encontrados. Se determinó que fue apuñalado y luego desmembrado con una sierra eléctrica. La policía inició una investigación y descubrió que la noche del 7 de enero de 2011, 3 días antes de hallar el cuerpo decapitado de Hallam, él fue a una fiesta en una casa en Sioux. Varias personas que asistieron a la fiesta le contaron a la policía una historia inquietante. Hallam había llegado a la fiesta alrededor de las 11:30 p.m. Él consumió un poco de cocaína y luego empezó a presumir un cuchillo que llevaba. Era una hoja grande y de doble filo. 2 personas que vieron el cuchillo, Eric Miro y Dylan Yoko, quienes tenían 26 años, no les gustó eso. Había una esvástica marcada en el cuchillo. Miro y Yoko tenían raíces en las primeras naciones. Hallam guardó el cuchillo. Varias personas entraron al dormitorio de Eric Miro para consumir más cocaína. Esto incluía a Hallam y a Ronald Mitchell, de 26 años, en el dormitorio. Hallam y Mitchell empezaron a discutir. Hallam y Mitchell estaban involucrados en el mundo criminal y las drogas. Empezaron a llamarse goof, que es un término despectivo en las cárceles y prisiones de Ontario. A menudo, llamar a alguien goof lleva a una pelea física. Mitchell y Hallam empezaron a pelear, y Hallam iba ganando. Entonces Miro irrumpió en la habitación y lo apartó. Hallam sacó su cuchillo. Mitchell también tenía el cuchillo encima, así que lo sacó. Hallam y Mitchell se apuñalaron mutuamente. El Yoko entró en la habitación y saltó sobre la espalda de Hallam. Yoko y Mitchell le quitaron el cuchillo a Hallam y cayó al suelo. Miro pateó el cuchillo lejos. Miro luego se unió a la pelea golpeando y pateando a Hallam. Lo empujó hacia Ronald Mitchell, quien lo apuñaló 2 veces en el cuello izquierdo. Lo que sucedió después no está del todo claro. Lo que se sabe es que Hallam fue llevado al baño. Miro decidió que tenían que desmembrar el cuerpo. Él y Yoko encontraron una sierra eléctrica. Mitchell vigiló el baño para que nadie pudiera molestarlos. Yoko le cortó la cabeza, las manos y los pies a Hallam bajo la dirección de Miro. La cabeza y otras partes del cuerpo fueron puestas en bolsas de basura y luego arrojadas a varios contenedores. El resto del cuerpo fue arrojado al arroyo. Aunque había docenas en la fiesta, nadie llamó a una ambulancia ni informó a la policía sobre el asesinato y desmembramiento. En pocas semanas, Ronald Mitchell, Dylan Yoko y Eric Miro fueron arrestados. Los 3 hombres estaban programados para ir a juicio en 2016, más de 5 años después del asesinato, sin que la policía ni la familia de Wesley Hallam lo supieran. La fiscalía, conocida en Canadá como la Corona, ofreció a los 3 hombres un acuerdo de culpabilidad. Podían declararse culpables de homicidio involuntario y solo cumplir hasta 2 años más en prisión. Los hombres aceptaron el acuerdo en julio de 2019. Los 3 se declararon culpables de homicidio involuntario. Mitchell, quien apuñaló a Hallam, fue sentenciado a 22 meses de cárcel. Miro y Yoko recibieron una sentencia de casi 2 años. En Canadá, si alguien es sentenciado a menos de 2 años, lo envían a una cárcel provincial en lugar de un penitenciario federal. Muchos se molestaron por el acuerdo de culpabilidad, especialmente la madre de Hallam. El jefe de policía fue muy crítico con el acuerdo y pidió una revisión del caso por parte de un tercero. Varias personas que asistieron a la fiesta y cooperaron con la policía también estaban aterrorizadas. En menos de 2 años, los 3 hombres que mataron y desmembraron a un hombre en una fiesta en casa estarían caminando por su ciudad de 72,000 habitantes. Ellos creían que podrían estar en peligro.
El día de la sentencia, alrededor de 50 personas se reunieron afuera del juzgado para protestar por el acuerdo de culpabilidad. La fiscalía defendió el acuerdo de culpabilidad diciendo que había, cito, posibles debilidades en las pruebas, cierro cita. Cabe destacar que Hallam pudo haber causado la pelea que lo llevó a la muerte. Los tres hombres estaban borrachos y drogados durante el asesinato, por lo que la defensa podría alegar que no sabían lo que ocurría. Para muchos el problema fue la declaración de hechos usada para el acuerdo de culpabilidad. Una declaración de hechos acordada es un documento. En un juicio canadiense, cuando la fiscalía y la defensa aceptan ciertos hechos como verdaderos, eliminando la necesidad de probarlos en la corte. Esto ayuda a agilizar el proceso y enfoca el juicio en los asuntos que aún están en disputa. La declaración de los tres hombres no coincidió con los testigos presenciales ni con el informe de autopsia en la versión acordada. Hallam ya estaba muerto cuando lo colocaron en la bañera. Sin embargo, varias personas en la fiesta dijeron que los tres hombres retuvieron a Hallam en el baño mientras él estaba muriendo. Él gritó pidiendo ayuda y que alguien llamara a una ambulancia. Una persona afirmó que escuchó a Hallam suplicar por ayuda y que Miro dijo, cito, no hay ayuda para ti, fin de la cita. La testigo entonces dijo que vio a Miro cortarle el cuello a Hallam. Si el hombre hubiera hallado a Hallam con vida, sería asesinato en primer grado. En Canadá, la privación ilegal de libertad es un elemento del asesinato en primer grado. Otro problema era que se alegaba que hubo una pelea y Mitchell apuñaló a Hallam 2 veces en el cuello, pero según el forense, había 40 heridas de arma blanca en el cuerpo de Hallam. Algunas eran heridas defensivas. La declaración de hechos menciona 2 heridas de arma blanca en el cuello. Sin embargo, Hallam sufrió 6 heridas más de arma blanca en la cabeza. Además, se usaron 2 cuchillos. Muchos creían que la evidencia y los testigos bastaban para condenar a los hombres por asesinato en primer grado, lo cual en Canadá es una sentencia obligatoria de 25 años a cadena perpetua. En cambio, fueron liberados en libertad condicional poco más de un año después de haber sido condenados. Ronald Mitchell fue liberado en octubre de 2017 y Eric Miro y Dylan Yoko fueron liberados un mes después. Todos habían cumplido aproximadamente 6 años y medio por asesinar, decapitar y desmembrar a Wesley Hallam y arrojar sus restos a la basura en un arroyo. Desde que fue liberado, Eric Miro ha seguido metiéndose en problemas. En 2018, Miro fue sentenciado a 3 años y medio tras hallarse 4 armas en el departamento donde estaba. En mayo de 2022 ocurrió una invasión de domicilio en Sault Ste. Marie. Una persona fue agredida y otra recibió un disparo, quedando gravemente herida. Miro y otro hombre, Travis Parsons, fueron arrestados un año después. En la audiencia preliminar faltó un testigo clave. El juez terminó desechando el caso por falta de pruebas. Miro fue liberado de la cárcel 3 meses después de haber sido liberado. Fue arrestado de nuevo en agosto de 2023 por agredir a una persona en 2 ocasiones diferentes. Hoy se conoce mucho sobre la agresión. Fue liberado de la custodia en enero de 2025. Meses después, en julio de 2025, Miro fue arrestado nuevamente el 14 de julio. Él estaba conduciendo su motocicleta cuando perdió el control y se estrelló contra una zanja. Él huyó de la escena. Él fue arrestado y acusado de operación peligrosa, conducción imprudente y no permanecer en el lugar, entre otros cargos. Al momento de esta grabación parece que él sigue bajo custodia. Dylan Yoko también siguió metiéndose en problemas después de que fue liberado. Se mudó 400 millas al sur, a London, Ontario. Tuvo que quedarse en London como parte de su libertad condicional, pero dejó la ciudad a finales de 2021 y la policía de Sault Ste. Marie fue notificada. El 4 de enero de 2022 Yoko fue visto en Sioux, y cuando los oficiales se acercaron a él, huyó. Mientras huía, tiró una escopeta recortada que llevaba consigo. Fue arrestado y tenía fentanilo y metanfetamina en su poder, dijo Yoko. Estaba guardando el arma como un favor para alguien. Meses después, se declaró culpable y fue sentenciado a 2 años de cárcel. El juez consideró que este tiempo bastaría para ayudarlo con su abuso de sustancias.
Dylan Yoko, de 40 años, murió en junio de 2025. En ese momento él no estaba encarcelado. La causa de la muerte nunca fue revelada. Ronald Mitchell se ha mantenido fuera de las noticias desde que fue liberado. Se desconoce su paradero actual, pero tendría alrededor de 40 años al momento de esta grabación. 2. Mustafa Deeb. El 17 de octubre de 1998, Edward Lee, de 14 años y 4 amigos, iban a una fiesta de 15 años de una joven en Sydney, Australia. Cuando llegaron a la zona, vieron a unos 20 jóvenes reunidos frente a una casa. Supusieron que era la fiesta y empezaron a abrirse paso entre la multitud, pero estaban equivocados. No era una fiesta. La mayoría de los artículos describieron al grupo, un joven, como una pandilla de adolescentes libaneses. Mohamed Deeb, de 18 años, le preguntó a un amigo de Eduardo qué hacían y lo empujó. El amigo entonces golpeó a Mohamed y lo dejó inconsciente. El hermano de Mohamed, Mustafa Deeb, de 15 años, estaba cerca y vio cómo dejaban inconsciente a su hermano. Mustafa corrió hacia la pelea con un cuchillo de cocina de 14 centímetros. Apuñaló a Eduardo Lee, de 14 años, en el pecho y espalda, dañando pulmón y corazón. Mustafa luego huyó, gritando que el asiático se lo merecía. Los amigos de Eduardo lo llevaron a su auto y se alejaron conduciendo. Mientras escapaban, uno de los jóvenes libaneses les disparó con un arma. Dispararon 5 veces y una bala rompió la ventana trasera. Nadie resultó herido en el tiroteo. Lamentablemente no se pudo hacer nada por Edward Lee, de 14 años, y falleció. La policía acudió al área donde ocurrió el tiroteo. Había alrededor de 130 personas en la calle en el momento del apuñalamiento, pero todos se negaron a cooperar con la policía, así que no se realizaron arrestos en el caso. Pasaron 2 largos años y luego, en el año 2000, la policía comenzó a trabajar encubierta en la calle. Tuvieron agentes encubiertos comprando drogas a diferentes vendedores en la calle. Luego, en agosto del 2000, la policía arrestó a varios vendedores. Esperaban que uno de los vendedores hablara sobre el asesinato. Una de las personas que arrestaron fue Ahmed Benat, de 22 años. Ahmed había estado en la calle la noche en que Edward Lee fue asesinado. El 23 de noviembre de 2000, Ahmed estaba en el auto con su esposa de 20 años, Anita Ferracinza, y el pequeño hijo que tenían juntos. Anita estaba embarazada de 6 meses de su segundo hijo. Un auto se acercó y alguien dentro les disparó 4 veces. Ahmed recibió un disparo en el cuello y Anita recibió un disparo en el estómago. El niño pequeño resultó ileso. Ahmed y Anita fueron llevados al hospital. Ahmed sobrevivió a su herida, pero Anita, de 20 años, no lo logró. No está claro si el bebé que llevaba Anita sobrevivió. La policía habló con Ahmed Bennett y él dijo que Mustafa Deeb fue quien disparó. Ahmed y Mustafa habían sido amigos en la escuela. La policía concluyó que Mustafa quería matar a Ahmed para asegurarse de que no dijera nada sobre el asesinato de Edward Lee a la policía 3 días después de que Anita y Ahmed fueran baleados. Mustafa, quien estaba a unas semanas de cumplir 18 años, fue arrestado y acusado de los asesinatos de Edward Lee y Anita Ferracinza. Mustafa Deeb fue juzgado primero por el asesinato de Edward Lee. Comenzó en septiembre de 2002. Para la tercera semana del juicio, la fiscalía creía que el caso estaba en problemas. Decidieron ofrecerle a Mustafa un acuerdo de culpabilidad. Podía declararse culpable de homicidio involuntario y recibir una sentencia mínima de 5 años y máxima de 10 años. Por segunda vez en la historia de Nueva Gales del Sur, el juez rechazó el acuerdo de culpabilidad, así que el juicio fue cancelado. Meses después, en febrero de 2003, el acuerdo fue presentado ante otro juez, y el nuevo juez lo aceptó. Con el tiempo cumplido, Mustafa era elegible para libertad condicional en solo 3 años. Los padres de Eduardo Lee quedaron devastados por el acuerdo de culpabilidad. Ellos pensaron que la sentencia era demasiado indulgente para el asesinato de su único hijo. El fiscal general también estaba preocupado por el acuerdo de culpabilidad y pidió que se apelara.
Sin embargo, eso no sucedió. En cambio, más tarde ese mismo año, Mustafa fue a juicio por el asesinato de Anita Berzinsa. La principal evidencia en su contra fue la identificación de Ahmed Bennett de él como el tirador. Pero en lugar de testificar, Ahmed huyó del país, así que el juicio fue abortado una vez más. En agosto de 2009, Mustafa salió de prisión tras cumplir su condena por el asesinato de Edward Lee, de 14 años. Había cumplido alrededor de 9 años por el asesinato. Mientras tanto, la policía buscaba a Ahmed Bennett. En 2011, Ahmed fue encontrado en Jordania, donde fue arrestado por intentar pervertir el curso de la justicia. Fue extraditado a Australia en junio de 2012, 3 años después de ser liberado por matar a Edward Lee. Mustafa Deeb fue juzgado por el asesinato de Anita Berzinsa. La fiscalía dijo que Mustafa tenía motivos para matar a Ahmed. Mustafa quería asegurarse de que Ahmed no lo reconociera como quien apuñaló a Eduardo Lee. También cerca de la escena del tiroteo, la policía encontró un sombrero con el ácido desoxirribonucleico de Mustafa dentro, testificó Ahmed, y él tenía una historia diferente a la que le contó a la policía. Dijo que no sabía con certeza si fue Mustafa quien le disparó a él y a su esposa. Dijo que creía que fue Mustafa, pero también dijo que el tirador y las otras personas en el auto llevaban máscaras. El jurado declaró culpable a Mustafa de asesinato. En noviembre de 2012, recibió 40 años de prisión con al menos 30 sin libertad condicional. Iba a ser elegible para libertad condicional en julio de 2041. Los abogados de Mustafa apelaron la condena. El 31 de agosto de 2016 fue la audiencia de apelación. Los abogados de Mustafa alegaron dudas razonables en el caso. Por ejemplo, Ahmed no identificó positivamente a Mustafa. Además, la fiscalía alegó que el motivo detrás del tiroteo fue que Mustafa creía que Ahmed había hablado o planeaba hablar con la policía sobre el asesinato de Eduardo Lee. Sin embargo, no hay evidencia de que Mustafa supiera que Ahmed había hablado o planeaba cooperar con la policía. En febrero de 2016, la condena fue revocada y Mustafa fue absuelto. El Tribunal de Apelaciones dictaminó por unanimidad que existían suficientes dudas razonables sobre que Mustafa no fuera el tirador. Mustafa fue liberado ese día después de pasar poco más de 3 años en prisión. Mucha gente se molestó por la apelación. Creían que Mustafa mató a un niño de 14 años y luego a una mujer embarazada de 20 años al intentar asesinar a un testigo, y solo pasó 12 años en prisión. Sentían que era una burla al sistema de justicia. Transmitieron que alguien podía salirse con la suya en un asesinato si eliminaba a un testigo o a su familiar. Mustafa Deeb siguió teniendo problemas con la ley después de ser absuelto. En 2017, fue arrestado en Dubái por ser parte de una red de narcotráfico que intentaba contrabandear más de 2 toneladas de metilendioximetanfetamina desde los Países Bajos hacia Australia. Mustafa iba a recibir $1 millón por el trato. Mustafa fue extraditado a Australia. Mustafa fue condenado y, en abril de 2020, fue sentenciado a un máximo de 18 años y 2 meses de prisión. Tiene un periodo sin libertad condicional de 12 años, que es el tiempo que pasó en prisión por 2 asesinatos, incluyendo el tiempo ya cumplido. Mustafa Deeb podrá solicitar libertad condicional en 2029. Número 1. Lisa Peng. En agosto de 1993, Rambing, conocida como Jennifer, vivía en Mission of Vallejo, California. Ella llegó a Estados Unidos desde China aproximadamente un año antes. Tenía un hijo de 5 meses, Kevin. El 18 de agosto de 1993, Jennifer y Kevin fueron hallados muertos en su departamento. Jennifer fue apuñalada 18 veces y tenía una mordida en el brazo. Kevin había sido asfixiado con una prenda de ropa. La policía sintió de inmediato que los asesinatos eran personales. No se robó nada de la casa. No había señales de allanamiento ni de entrada forzada. Se sospechaba que Jennifer conocía a su asesino y lo dejó entrar al departamento. Además, la violencia de los asesinatos fue intensa y mostró mucha rabia. Parecía como las acciones de alguien que odiaba a Jennifer.
Además, ¿por qué el asesino le hizo algo a Kevin? La policía investigó la vida personal de Jennifer. En octubre de 1990, Jennifer era anfitriona en China. Ella conoció a Xingpeng, que se hacía llamar Jim. Jim, quien tenía unos 50 años, era un magnate de la electrónica. Se estimaba que valía más de 200 millones y dividía su tiempo entre Taiwán y Rancho Santa Margarita, California. Inicialmente, Jim contrató a Jennifer para trabajar para él. En mayo de 1991 comenzaron una relación romántica y ella quedó embarazada de Kevin. Jim trasladó a Jennifer a los Estados Unidos y la apoyó económicamente. Jim fue quien descubrió los cuerpos. La policía investigó a Jim, pero él tenía una coartada irrefutable. Él estaba en el extranjero por negocios cuando ocurrieron los asesinatos. Al volver a California, lo primero que hizo fue ir al departamento y hallar los cuerpos. Jim también pasó una prueba de polígrafo. Resultó que Jennifer era la amante de Jim. Jim estaba casado con Lin Yupang, de 44 años, conocida como Lisa. Lisa y Jim tenían 2 hijos. Lisa había dejado su carrera para ayudar a Jim con su negocio, el cual resultó ser muy exitoso. La policía supo que Jennifer y Lisa estuvieron al tanto una de la otra en una ocasión. Lisa regresó temprano de un viaje y descubrió a Jim y Jennifer juntos en su casa en California. Una vez, Lisa encontró la ropa de Jennifer en su closet, así que la cortó en pedazos. Lisa confesó que había confrontado a Jennifer varias veces, pero sostuvo que no la mató. Sin embargo, la policía creía que Lisa mató a Jennifer en un ataque de celos. Eso también explicaría por qué Kevin fue asesinado. La policía obtuvo una muestra de ácido desoxirribonucleico de Lisa y la comparó con el ácido desoxirribonucleico de la saliva y la marca de mordida. 4 meses después, la policía supo que el ácido desoxirribonucleico de Lisa coincidía con el de la saliva. Lisa fue interrogada durante 9 horas. Luego trajeron a Jim a la sala de interrogatorios para ayudar a traducir las preguntas. Para el registro, Jim pidió un momento a solas para hablar con su esposa y la policía accedió. Sin embargo, la policía grabó su conversación. Ellos hablaron entre sí en mandarín. Lisa se enojó con Jim por haber tenido la aventura. Jim preguntó a Lisa por qué mató a Jennifer. Lisa admitió haber ido al departamento de Jennifer y haberla mordido. Dijo que Jennifer la atacó con el cuchillo y luego ella cayó sobre el cuchillo. Las últimas palabras en la grabación fueron Lisa diciendo, comillas, no digas nada, no lo admitiré, comillas. La policía hizo que los intérpretes escucharan la grabación e hicieran una transcripción. Después del arresto de Lisa, ella mantuvo su inocencia y fue apoyada por su esposo, Jim. Jim incluso testificó a su favor en la audiencia preliminar. Sin embargo, cuando Lisa fue a juicio, en agosto de 1995, Jim estaba fuera del país. La fiscalía presentó como pruebas la evidencia de ácido desoxirribonucleico y la transcripción de Lisa, admitiendo que estuvo en el departamento de Jennifer cuando la mataron. La defensa tenía una teoría diferente sobre los asesinatos. Dijeron que Jim organizó los asesinatos. Él estaba preocupado de que un divorcio fuera un escándalo para su empresa. El jurado deliberó durante 6 días. No pudieron llegar a una decisión unánime. La votación fue de 10 por condena y 2 por absolución. Los 2 hombres que votaron por absolver no creían que Lisa estuviera en el departamento de Jennifer al momento del asesinato. En ese entonces, la evidencia de ácido desoxirribonucleico era una tecnología nueva, y muchos en el público no la entendían ni confiaban en ella. El juicio de O.J. Simpson fue el primer juicio famoso en usar evidencia de ácido desoxirribonucleico. El juicio de Lisa coincidió con el juicio de Simpson, ya que el jurado estaba irremediablemente estancado. Se declaró un juicio nulo. El fiscal del distrito decidió juzgar a Lisa de nuevo. El segundo juicio de Lisa Peng comenzó en febrero de 1994. Era la misma evidencia que en el primer juicio. Una vez más, el abogado de Lisa dijo que Jim era el verdadero asesino. Los abogados dijeron que Lisa y Jennifer eran ambas víctimas de Jim. Jim nuevamente no estuvo en Estados Unidos para el juicio. El juicio duró aproximadamente 7 semanas.
Luego el jurado deliberó durante 5 días. Lisa Lam fue declarada culpable de asesinato en primer grado en septiembre de 1996. Fue sentenciada a cadena perpetua. Luego, 3 años después, en octubre de 1999, hubo un giro impactante. La condena de Lisa fue revocada. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que las declaraciones que Lisa hizo a su esposo sobre estar en el departamento de Jennifer no eran admisibles. Después de 9 horas de interrogatorio, Jim fue llevado a la sala para traducir durante las preguntas del registro. Lisa, que estaba alterada, habló con su esposo cuando pensó que estaban teniendo una conversación privada. El Tribunal de Apelaciones consideró que traer a Jim fue una forma de coacción. Lisa Ping fue a juicio por tercera vez en mayo de 2001. Habían pasado 8 años desde los asesinatos de Jennifer y Kevin Yee. Durante toda la prueba, Jim y Lisa se mantuvieron casados. La visitó en la cárcel cuando estaba en California. Sin embargo, estaba fuera del país durante el tercer juicio de su esposa. Una vez más, se utilizó la evidencia de ácido desoxirribonucleico para demostrar que Lisa había matado a Jennifer. Sin embargo, no se permitió como evidencia la transcripción donde admitía estar en el departamento de Jennifer, morderla y que Jennifer cayó sobre el cuchillo. La defensa reconoció que Lisa sí mordió a Jennifer. Sin embargo, afirmaron que la mordió en una pelea días antes de los asesinatos. Dijeron que no había pruebas de que Lisa estuviera en el departamento en el momento de los asesinatos. El juicio, una vez más, duró aproximadamente 1 mes y medio. Luego, el jurado deliberó durante 6 días. De nuevo, se declaró juicio nulo porque el jurado no llegó a un veredicto. Esta vez fue 8-4 a favor de condenar. Las 4 personas que querían absolver no creían que la mordida hubiera ocurrido durante el asesinato. Pero días después del tercer juicio de Lisa Ping por asesinato, el fiscal de distrito le ofreció un acuerdo de culpabilidad y ella lo aceptó. 11 días después del final de su juicio, Lisa se declaró culpable de 2 cargos de homicidio involuntario. Fue sentenciada a 11 años que incluían el tiempo cumplido debido a su buen comportamiento. Era elegible para libertad condicional de inmediato. Lisa fue liberada, pero como parte del acuerdo de culpabilidad, fue deportada a su natal Taiwán, donde vivía su esposo. Se desconoce qué pasó con Lisa Ping después de que fue deportada, pero muchos creen que regresó a su vida como la adinerada esposa de un magnate. Por asesinar a Jennifer Yee, de 25 años, y a Kevin, de 5 meses, Lisa llevaba unos 8 años en prisión al momento de la grabación. Si Lisa Ping sigue viva, tendría alrededor de 75 años. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.